Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a continuar con este tercer video de esta serie que estamos analizando sobre la conciencia moral humana que Dios nos ha regalado y que ya estando en Jesucristo es la única manera donde ya Dios mismo nos coloca su palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, a través del Espíritu Santo. Él es quien hace esta hermosa obra en nosotros, para nosotros entender los misterios del Padre, los misterios del Hijo, toda la profundidad espiritual de parte de Dios para la humanidad, que necesitamos conocer todos, para no quedar prisioneros de todas las artimañas de Satanás, del ocultismo que hay en todas y en muchísimas prácticas en la vida humana, que el ser humano por ignorancia queda prisionero de estas cosas malas. Y por eso Dios nos trae esta luz, que nuestra conciencia debe estar bien alimentada. Pero hoy continuaremos con el tercero de los videos, y dice así la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Quiero que veamos un ejemplo de cómo es que nuestra conciencia, cuando está bien alimentada, cuando está bien nutrida, cuando está muy bien informada de las cosas de Dios, de los estatutos de Dios, de la voluntad de Dios para nosotros, entonces nosotros sabemos qué decisiones tomar para que nos sea bendición para nosotros y para nuestros hijos, sin tener contratiempos, sin tener que vivir consecuencias por causa del pecado, porque no lo ignorábamos, porque no estábamos nosotros en nuestra conciencia, valga la redundancia, no estábamos conscientes de esa verdad. Es por eso que hay que alimentar la conciencia con la palabra de Dios. Veamos un ejemplo en cuanto a la comida, porque en el Antiguo Testamento Dios prohibía comer ciertas carnes, ciertas aves, y que todavía lo hace, pero para tener nosotros la certeza de que todavía nos prohíbe comer ciertas cosas, tenemos que tener una comunión con Él, para que Él mismo nos lo revele en nuestro espíritu, como lo hace Él con todos sus hijos. Pero como esto es muy espiritual para aquellos que todavía no tienen un encuentro personal con Él, vamos a ver lo que sí está escrito, y lo que de ahí tomamos base como un ejemplo real y que está escrito en la Biblia, para que entendamos cómo la conciencia es tan importante, tenerla bien nutrida de la palabra de Dios, para el bienestar de nosotros y de nuestros hijos, nietos. Aquí decía el apóstol Pablo que por cuestión de conciencia, para que no se sintieran culpables, que todo lo que hubiera en una carnicería en venta, pudiera comprar cada creyente, sin sentirse que pues Dios prohibió antes comer. Por ejemplo, la carne de puerco no la podían comer los judíos, pero si ya la vendían en la carnicería, ya lo pudieran hacer sin sentirse culpables delante de Dios. Esto quiere decir que esta información que Dios nos da a través de Pablo es como que abrió las puertas de la posibilidad. Antes no había carnicerías, tenían que ellos que matar sus propios animales. Obviamente que Dios tenía un propósito del por qué no comieran cerdo. Ahora que hay tanta tecnología, medicina, sabemos bien que están esos animales regularmente, si no se les cuida bien, se les cría bien, generan cisticercos y generan triquinosis en todo su sistema y contaminan al ser humano y causan problemas hasta de muerte física en los seres humanos. Entonces son animales muy delicados por el tipo de ambiente que donde viven y el tipo de comida que ellos realizan, sus hábitos, que en el lodo están agarrando siempre tipo de larvas, tipo de lombrices, que en ellos se generan y dan vida, a ellos no los afectan, pero en el ser humano, como se depositan y se encapsulan en la carne del cerdo, el ser humano sí, porque van y se depositan en el cerebro, como el cisticerco o la triquina también, y también en todos los músculos. Entonces crea muchos problemas al ser humano. Entonces por eso Dios prohibía el cerdo más que nada, para que cuidara a su pueblo, no porque prohibir por prohibir. Y ya en la carnicería, si lo venden, bueno, pues ya puedes comerlo, les decía Pablo, para que no te estés martirizando en tu conciencia que estás pecando contra Dios. Pero ahora vamos a ver en una forma práctica qué sucede de las cosas que podemos comprar en la carnicería
o de las cosas que podemos comer, pero cuando nuestra conciencia está alimentada de la verdad de Dios, sabemos por qué podemos pecar y por qué no podemos pecar, aun y que comamos las mismas cosas. Veamos esto. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 4, dice el apóstol Pablo: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un solo Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, ya sean del cielo, ya sean de la tierra, pero como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre de Jesucristo, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y nada más tenemos un Señor, que es Jesucristo, y por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dice Pablo, bueno, aunque sabemos que tú puedes ir a comprar cosas que le sacrifican a los ídolos, o que hay de repente kermeses, o que hay de repente convivios con tu vecino, con algún familiar tuyo, que todavía está en una religión que tienen estatuas para pedirle a Dios, que todavía tienen estatuas para pedirle a otros dioses, como Mahoma, como Buda, como tantos dioses hindúes y de todas partes. Si te invitan a la comida, pues tú come, porque tú sabes, dice Pablo, que esos no tienen poder, que tú sabes porque ya estás en Cristo, que el único Señor es Cristo y que el único Dios es el Padre, o sea, Dios, Cristo y el Espíritu Santo. O sea, tú sabes que ellos no tienen poder para nada contra ti porque tú ya estás en la verdad. Entonces tú no tienes por qué mortificarte. Y aunque ellos les digan dioses, que son dioses, que el Dios de esto y el Dios lo otro, y aquello, según cada cultura, pues tú sabes que están engañados por el diablo. Y a cada religión y a cada cultura les han puesto dioses y hacen estatuas y adoran estatuas y tienen en sus casas estatuas y creen. Incluso, aquí no lo dice Pablo, pero lo dice en Hechos 17, cuando hicieron un altar los atenienses para Dios del cielo, y lo dice también en el libro de Jueces, en el capítulo 17, como un levita de Dios puso también imágenes de Dios hechos a talla, y también eran demonios, dioses, le dice Dios en Jueces 17, le dice Pablo aquí, bueno, hay unos que hacen tallas de la figura de lo que se imaginan que es Dios, o de los ángeles y de los más personajes del cielo, y les piden a ellos, bueno, esos son ídolos. Cuando ellos hagan fiesta a esos ídolos, bueno, tú sabes que esos no son nada, más que ellos están engañados con ese error. Y luego por eso dice en el verso 7 de esta de Corintios capítulo 8, 7, dice, pero no en todos hay este conocimiento que tenemos nosotros los cristianos, hijos de Dios, que el Espíritu Santo nos lo ha revelado ya en Cristo. Ellos tienen religiones cristianas de mentira y hacen estatuas y les piden a las estatuas, pensando que nada más es una figura que los conduce a Dios, pero Dios prohibió que desde el fuego no vieron ninguna figura, que el que si quiera ser parte del pueblo de Dios, nunca le debe pedir a Dios a través de figuras, ni de estatuas, ni de nada. Y luego, a veces en el catolicismo, respaldan este error doctrinal de ellos, diciendo que también Moisés mandó hacer 2 querubines en el arca del pacto, en el propiciatorio, en la parte de arriba, 2 querubines para que escenificaran la gloria de Dios que estaba en el cielo Dios y tenía querubines a los lados. Y pues sí Dios mandó hacer precisamente para esos 2 querubines, para hacer una copia del tabernáculo del cielo, pero en el tabernáculo en la tierra, para que los israelitas conocieran cómo Dios está en el cielo rodeado de estos ángeles querubines preciosos, pero no los hizo para que Moisés, o para que Aarón, o para que los sumos sacerdotes, que eran los únicos que podían entrar a su presencia, se hincaran delante de los querubines, y le dijeran, querubín, querubín, hazme un milagro. Querubín, dile a Dios que me ayude. O sea, no le pedían intercesión a los querubines, eso sería una abominación y pecado. Entonces, el hecho de que Dios mandara hacer querubines, y está escrito en la Biblia por qué los mandó a hacer, el hecho de que en la teología católica no les enseñen correctamente, que los hizo con otro propósito, no los hizo para que se inclinaran a ellos, porque Él prohíbe que se inclinen a cualquier imagen de cualquiera, y no los hizo para que le pidieran a ellos, porque Dios dijo que no había ninguna figura en el fuego donde les habló en el Sinaí, que no hicieran figuras ni de hombres ni de mujeres cuando quisieran hablar con Él. Pero como no entienden esto, o no quieren entenderlo, o no quieren enseñarlo así, porque las figuras les cuestan millones de dólares en el mundo cuando la gente cree en esto, en el catolicismo,
y como ya lo tienen por siglos no pueden retractarse ahorita, y está escrito que no lo van a hacer, y que incluso ya en el Apocalipsis van a seguir creyendo en las imágenes, y es triste. Bueno, dice aquí Pablo, en todos no hay este conocimiento como nosotros ya lo tenemos, ya no pedimos a ídolos, ya nada más directamente vamos con el Padre en el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo nos lleva hasta la presencia del Padre, Cristo nos abrió la puerta para estar con Papá Dios, y en Cristo podemos platicar con Él nada más. Por eso como conocemos la verdad que es Cristo, y el Espíritu Santo nos la revela en su palabra, tenemos comunión nada más con Dios, no necesitamos ni madres de nadie, ni necesitamos ángeles en el sentido de comunión de oración, ni necesitamos tampoco ningún muerto que se haya ido al cielo para que esté intercediendo por nosotros. Eso es otra doctrina equivocada, porque la intercesión entre los santos es mientras estemos vivos unos por otros, pero no a los muertos. Los muertos ya nada saben, dice la Biblia que los que se fueron ya nada saben de aquí, por eso están en la paz. Si estuvieran sabiendo todo el desastre que hay aquí abajo, los familiares muertos de los santos estuvieran sufriendo, no, ellos están en paz, están en gloria, están en el paraíso, no tienen que estar llorando todavía por las locuras que andamos haciendo nosotros aquí, ellos están en la paz de Dios. Pero bueno, la gente que no conoce esto, dice Pablo aquí, no tienen conocimiento, pues todavía le hacen viandas a los ídolos, hacen kermeses para las vírgenes, hacen kermeses para San Juditas, y hacen kermeses para todos los ídolos, y esa se les contamina a ellos su conciencia porque está débil. Es decir, creen que eso es verdad, es una conciencia contaminada, no es la verdad, y creen que esa es la verdad. Entonces la conciencia de ellos ya no es limpia, ya no es pura conforme Cristo, conforme el Evangelio sano de Cristo, y creen la mentira. Entonces su conciencia no tiene la verdad, y hacen estas prácticas que es para daño de ellos y de sus familias, pero no se dan cuenta porque sufren tanto con tantos problemas en la familia y personales, pues porque tienen estas prácticas equivocadas donde el demonio tiene derechos legales contra estas familias y estas personas. Pero como no conocen esto, dice Pablo, pues siguen sufriendo. Pero dice nosotros, que sí lo conocemos, pues sabemos que eso no nos afecta, dice Pablo, y lo dice el verso 10, porque si alguno te ve a ti, que tú ya conoces esto, que tienes conocimiento porque el Espíritu te lo ha revelado, y estás tú sentado en una mesa, en una kermés, que le dan tributo a la Virgen, que es un ídolo, en un lugar de ídolos, entonces la conciencia de aquel que es débil, dice, hay alguien que se acaba de convertir a Cristo, pero viene del trastorno de mentira católico, y te ve que tú te sientes en una kermés que le están dando a la Virgen tributo, y están regalando tamalitos a los vecinos, y tú ves que está por ahí el bebé de Cristo, que es un hermano que se acaba de convertir del catolicismo al evangelismo verdadero, a Cristo, pero su mente todavía la tiene que nutrir Dios, su conciencia la avanza a empezar a llenar con la verdad de la Biblia, y tú te sientes en la mesa ahí de los vecinos, a comer como si nada, sí lo puedes hacer, porque pues no hay pecado, porque sabes que ellos no son nada, lo único que es para ti es Dios, y lo único que es tu Señor es Cristo, lo puedes hacer, pero si por ahí hay un hermanito que te va a ver, y que todavía su conciencia es débil porque no tiene este conocimiento, dice Pablo, ¿acaso no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos él también? Verso 12, y de esta manera, pecando contra los hermanos, y hiriendo la debilidad de su conciencia a este hermano, contra Cristo estás pecando al hacerle daño a este hermano. El principio aquí dice Pablo, tú ya tienes conocimiento, ya tu conciencia está bien nutrida de Dios, bueno, por amor a tu hermano, no comas, aunque tú sabes que esas viandas a los ídolos nada te afectan a ti y no lo estás haciendo para glorificarlos a ellos, le das gracias a Dios porque te da alimento, y si ellos creen en eso, bueno, como ellos creen en eso, pues tú por amor a ellos, inclusive a los que todavía no le conocen y tienen a esos ídolos por señores, bueno, tú no comas para testimonio a ellos, no a ti, a ellos, de que tú te estás privando de una cena o de una comida por amor a ellos, para cuando llegue el tiempo de ellos de se conviertan de los ídolos al Dios vivo, ellos se acordarán de ti porque el Espíritu se los recordará y sabrán por qué tú no comiste por amor a ellos, aunque en el momento te sentían que eras un extremista, que eras un fanático, en el momento te van a atacar, van a pensar mal de ti, van a decir que eres un fanático y que desprecias a los católicos, porque no entienden que es por amor que no participas del error, para que cuando Dios se los aclare ya convertidos, ellos sepan que lo hiciste por ellos, porque tú sí podías comer en tu libertad cristiana y en tu libertad de la verdad, que ya conoces la verdad,
pero tú preferiste sacrificar tu comida con tal de, por amor a ellos, para que la conciencia de ellos no se siguiera alimentando del error y pensaran, si este evangélico que alaba a Dios y que dice que lo conoce en espíritu y en verdad, y que ya no toma, y que ya no fuma, y que ya no dice malas palabras, y que ahora respeta a su esposa y la cuida y la protege, cuando antes no, y que ahora a sus hijos les enseña principios morales de gloria de Dios con la Biblia, y que ahora son una familia transformada por Dios, y le es un vecino, y ahora lo invitamos y viene, y prefirió no comer, bueno, entonces ahí, si comiéramos dirían, esto quiere decir que también él cree en la Virgen, que también él sabe que la Virgen es y la mamá de Dios, y que también él sabe que la Virgen se aparece y hace milagros, y que la Virgen también salva, y que la Virgen también llena de gracia a los creyentes, que también los libra de cosas malas. Entonces se creen toda la teología equivocada de las apariciones, que son mentira, que hacen estatuas, y entonces le contaminas más la conciencia contaminada de ellos, siendo tú que dices ser de la verdad, partícipe del error en la conciencia de ellos, no en que hubieras comido alimento. Entonces es por eso que por amor a ellos no participas de lo sacrificado a los ídolos. Y si es un hermano en Cristo que está iniciando, lo lastimarías, porque él también se sentaría y diría, pues sírvanme, al cabo no es malo, pues aquí está el hermano que tiene ya años en Cristo y está comiendo, pues yo como también, pues no es malo que comer cuando le están dando tributo a un ídolo. Y es un error. Entonces dice por eso en 1 Corintios capítulo 10, versículo 27, si algún incrédulo te invita y tú quieres ir, de todo lo que te ponga delante come, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien te dice, esto yo lo hice sacrificado a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Fátima, a la Virgen de los Milagros, a la Virgen del Roble, se la hice a San Juditas, esta se la estoy dedicando a Jesucristo de la Misericordia, a Jesucristo del Sagrado Corazón de Jesús, y te enseña la estatua que tiene ahí en su casa, y las veladoras a esos ídolos, son ídolos de estatua, ya sea de madera, de mármol, son ídolos. Entonces tú, ya tu conciencia, por amor a él, no vas a comerlo, dice aquí Pablo. Por causa de aquel que lo declaró, que es lo que estaba explicando ahorita. Y por motivos ya de tu conciencia, pero no de lo que vas a comer, que es sacrificado a ellos, que nada es, como ya nos lo aclaró en el capítulo 8, verso 4 Pablo. Sino por lo que te declaró para quién va a ser. Entonces ya es por la conciencia de él, el que tú te detienes de no comer, y no porque era para el ídolo, sino que porque es para el ídolo, el vecino va a creer que a ti también te gusta festejar a ese ídolo, y él va a seguir aferrado a su creencia religiosa cristiana, de error, en el pecado de estar teniendo estatuas delante de ellos, postrándose a estatuas, haciéndole fiestas a estatuas, pensando que Dios se agrada porque hacen esas cosas cuando no es así. Y aquí dice Pablo, porque del Señor es toda la tierra y toda su plenitud. Y lo dice el verso 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Entonces, dice aquí Pablo, que aunque el otro, su conciencia es la que está mal informada, y cree que eso es Dios, tener ídolos, estatuas, está equivocado. Dice, no es que tú seas juzgado en tu conciencia por la libertad, por la conciencia del otro, sino que es por el amor al otro, el que tú te privas después de que te declaró para qué es. Si te invitan a comer tamales, tu vecino, porque en día anterior hicieron kermés, hicieron una pachanga para la Virgen, pero hoy te invita y tú vas, dice, por conciencia come. Pero si te dice, esto lo hicimos para fulano de tal y fulano de tal, y tú vas a participar de eso mismo, ahí ya no comas. Y declárale por qué no lo haces, para que su conciencia empiece a recibir luz de por qué debe de cuidar él también eso, que aunque de momento será como ofensivo para él, pero es como dice el libro de Proverbios, fieles son las heridas del que ama, en lugar de ser lisonjero. En lugar de seguirle la corriente, le hablas la verdad, como Cristo nos habla la verdad para escapar de los errores, aunque no lo entienda él ahorita y se sienta ofendido, incluso no te hable días, cuando se convierta en espíritu y en verdad Cristo, te va a agradecer ser un cristiano fiel, porque cuando se le ofrezca un consejo vendrá a ti, porque sabes que tú has guardado fielmente la palabra, cuando respetaste la orden de Dios, que aquí nos la da, para que nuestra conciencia estaba bien nutrida de la verdad, y no caer en errores.
Ahora bien, aquí como vimos toda esta historia, es un ejemplo de cómo una conciencia bien nutrida nos hace actuar correctamente, aunque los religiosos cristianos, o aunque otras doctrinas cristianas, o aunque la gente en el mundo no entienda por qué nos estamos absteniendo de esas cosas. Porque aunque dice Pablo que lo podemos hacer sin problema de conciencia, pero cuando ya alguien puede afectarle a él eso que nosotros vamos a hacer, tenemos que evitarlo por amor a ellos, porque gozamos de la libertad total en Cristo, no tenemos que tener mala conciencia por esos actos, pero si nos lo hacemos sabiendo que vamos a afectar a alguien, ahí sí tendríamos pecado. Entonces, cuando no lo es, podemos comer con ellos, si no nos declaran que ni nos dimos cuenta a quién festejaron o para quién originalmente fabricaron esos tamales días antes. Muy bien. En Hechos 24, versículo 14, dice Pablo, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, le estaba diciendo al gobernante Félix en su declaración cuando toman prisionero a Pablo, Pablo le está diciendo a Félix, por esto te confieso que según el camino que ellos, está hablando de los fariseos, de los judíos que eran los seguidores de Dios y tenían la Biblia en sus manos del Antiguo Testamento, les dice Pablo, el camino que ellos llaman herejía, así yo sirvo a Dios de mis padres. Dice Pablo, ellos, las cosas que ahora yo predico, que son la verdad de Jesucristo, le llaman que soy hereje. Entonces, así te van a decir cuando les digas a estos hermanos religiosos que le dan estatuas fiestas y hacen tamales, y tú te vas a abstener de comer por amor a ellos, te van a decir, como te dicen los fariseos, le decían a Pablo, este es un hereje, está hablando herejías contra la mamá de Dios, está hablando herejías contra fulano de tal, es más, contra Cristo está hablando herejías, porque dice que el de la misericordia es un ídolo y el del Sagrado Corazón es un ídolo. Híjole, hereje, se va a ir al infierno. Van a pensar así de ti. Pero aquí dice Pablo, según el camino que ellos llaman herejía, no, dice Pablo, yo así es como yo sirvo al Dios de mis padres, porque la conciencia me la ha alimentado el Espíritu Santo con su verdad bíblica, y yo le estoy sirviendo así, pero ellos creen que soy hereje. Entonces dice Pablo, creyendo todas las cosas que hay en la ley y en los profetas que están escritas. Entonces Pablo le daba testimonio a Félix, a mí me mandaron a encarcelar porque creen que soy hereje, pero yo estoy sirviendo a Dios y estoy respetando la ley moral de Dios y la ley escrita de los profetas, Félix. Pero ellos creen que es herejía, lo que digo que Cristo murió en una cruz por nosotros, que Cristo nos va a resucitar y que Cristo nos va a llevar a la gloria, pues dice que es herejía. Como no entienden las cosas de Dios espirituales, nada más siguen la letra, pues están atrapados en los errores. Y creen que yo soy hereje, pero yo respeto a Dios y la ley y lo amo. Le estoy sirviendo a Dios en lo que ellos creen que es un error que pasaría con el católicos cuando nos vean que nos abstenemos de comer eso. Y en el verso 15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Dice, así como yo tengo esperanza en una gloria y de resurrección con Cristo, ellos también la tienen, pero ellos ponen estatuas, y pues yo no puedo comer de eso, porque están diciendo que se lo están haciendo las estatuas, que representan a una persona que está en el cielo, y Dios prohibió tajantemente en su decálogo, en el capítulo 1, en el mandamiento 1 y 2, que nada de esto hiciéramos, y nos lo dijo en Deuteronomio, que también ninguna figura vimos cuando Él habló a la humanidad, que habló desde el monte Sinaí, que ninguna figura de hombre ni de mujer le hiciéramos, y nos dice por todos lados, y Cristo nos enseñó a orar solo al Padre. Entonces ellos, como están en un error, pues no lo entienden, su conciencia no está débil, entonces está contaminada con las mentiras de las teologías que ahí les enseñan desde que nacen, pero ellos creen que yo soy el hereje, que yo soy el injusto. Y dice el verso 16, y por esto procuro yo siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y sin ofensa ante los hombres. Dice Pablo, yo lo que a mí me preocupa es servir a Dios, obedecer lo que Dios me dicta en su palabra, aunque los hombres no lo entiendan. Yo trato de que los hombres también vean mi comportamiento, porque ya ven que no tomo, ya ven que ya no digo maldiciones, ya ven que ya no fumo, ya ven que ya no consumo drogas, ya ven que ya no me peleo con mi esposa, ni le grito ni le pego, ya ven que no llego tarde, ya ven que ahora siempre ando con la Biblia, ya ven que me visto diferente, ya ven que hablo diferente, ya ven que solo les hablo del amor de Dios, les testifico del amor de Dios, ya ven que soy una persona que cambió sus disciplinas para buenos hábitos, ya han visto mi transformación, y no mía, de mi familia, de mis hijos que han cambiado también,
Ya ven que solo hablamos de Cristo y su palabra para que todos nos... Ellos ven el cambio en nosotros. Entonces, aunque ven que somos diferentes y que somos para bien, como quiera ellos siguen pensando que somos herejes, porque no entienden ellos las verdades de Dios espirituales. Pero aún así, dice Pablo, que ellos son los que no entienden por su conciencia débil la verdad. Y por eso encontramos en Romanos 9, verso 1, verdad digo en Cristo y no miento, que mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, dice Pablo. El hecho de que yo tenga bien alimentada mi mente, mi conciencia, con la verdad de Dios, no nada más porque yo digo que leo la Biblia ya la tengo bien alimentada. El Espíritu Santo debe de redarguir nuestro espíritu para confirmarnos si estamos en lo correcto o no. Es decir, si yo leo la Biblia pero la malinterpreto mal porque estoy en pecado, aunque yo sea un hijo de Dios, estando en pecado la voy a malinterpretar, porque no voy a tener la excelente revelación de luz de Dios por andar en pecado, entonces estoy en riesgo. La obligación mía y la responsabilidad es leerla yo todos los días, porque el mismo Espíritu la coloca en mí y me la revela a mí. Pero si yo soy rebelde a Dios y desobediente a Dios, caigo de la gracia y entonces no voy a tener esa luz y esa revelación por mi rebeldía y mi pecado. Entonces estoy en riesgo de malinterpretar yo mismo la Biblia, pero eso no me da tampoco la excusa de querer yo escudarme de que nada más mi pastor me la puede predicar. No, yo tengo el compromiso para salvación y cuidado de mi alma, entender la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis yo mismo, en la presencia del Espíritu Santo. Si Él no está presente, yo no la voy a entender, la voy a cambiar. Entonces es necesario que yo me meta en serio con Él y en oración, para que yo crecer en la verdad y ser un verdadero discípulo de Cristo. Eso es una verdad, es un compromiso, es una obligación y es una necesidad de todo creyente hijo de Dios. Entonces no es excusa que los ministerios que nos ayudan más en las doctrinas, a profundizarlas y a crecer en ellas, no es excusa de que ellos voy a apoyarme nada más mi cristianismo en lo que me enseñan ahí. Yo tengo un compromiso de todos los días alimentar mi conciencia con la verdad de Dios en la presencia de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos da testimonio si lo que yo estoy defendiendo como mi conciencia de la verdad está correcta. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice Pablo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Está hablando de cristianos que se dicen ser hijos de Dios o son hijos de Dios, pero se van a rebelar contra la fe, porque van a escuchar espíritus de engaño, doctrinas de demonios. Verso 2, que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice Pablo, en los últimos siglos, desde el siglo X en adelante, los últimos siglos, hay unos mentirosos que se dicen que son escátedra y hacen concilios en el nombre de Jesús, pero van a ir en contra de la fe que nosotros los apóstoles les enseñamos primero, y van a apostatar de la fe ellos. ¿Y cómo van a apostatar de la fe, Pablo? A ver, dinos. Bueno, estos mentirosos, ya por tanto pecado que tienen en sus vidas, se les cauterizó la conciencia. Aunque conocen la Biblia, no la entienden. Y aunque la conocían, y aunque la aplicaban, tampoco ya la entienden por su pecado. Y ellos, como están en el liderazgo, van a prohibir casarse. ¿Cómo, Pablo? Sí, van a prohibir que se casen. A ver, Pablo, pues ¿cuál es la única iglesia cristiana que prohíbe casarse? Porque estás hablando que son de la fe, pero se van a ir en contra de la fe. ¿Cuál es la única iglesia cristiana que prohíbe casarse, Pablo? Pues la católica. Les prohíben casarse a sus ministros cuando yo les dije bien claro a Timoteo, en esta misma epístola le digo a Timoteo que el obispo debe de casarse, debe tener a su familia en sujeción y en santidad, para que los creyentes vean cómo el presbítero tiene a sus hijos en sujeción y en amor. Eso es un decreto de Dios, que todos se casen, y los 1 o 2 o 3 de cada millón que Dios deje célibes es porque tiene un propósito para ellos especial. Los célibes les da el don de continencia, pero todos deben de casarse, la mayoría, el 99%, el 95%, el 98%, deben de estar casados, todos los ministros, pero estos van a prohibirles que se casen, y van a andar por eso violando tantos niños, y va a haber tanto homosexualismo en los seminarios, y tanta locura que ellos sufren, porque el demonio, porque están en rebeldía a la palabra de Dios, porque sus conciencias están contaminadas con mentiras que ahí creen, y por eso los demonios los están destruyendo y destruyendo a las familias de ellos. Por eso vemos tanto error durante siglos en esa religión.
Y dice Pablo, pero no solo van a prohibir casarse estos mentirosos, que van a dejar como dogma de fe en ellos, que es apostatar de la fe, van a mandar que en las cuaresmas no coman alimentos, que 40 días no coman carne. Es más, van a decir que se van al infierno los que lo hagan. Y en los últimos siglos, ya en los últimos años, ya en el 2020, ya en el siglo XXI, ya cuando hay más libertad de expresión tecnológica, dice Pablo, van a decir, bueno, si puedes comer esto, si puedes comer lo otro, nomás guárdate el día de la Semana Santa. Y van a ir cambiando ellos mismos sus propios mandamientos locos, dice Pablo, pero muchos años van a hacer temblar a sus seguidores de ellos. Les van a decir que el que coma en la cuaresma se va al infierno. Nos van a prohibir comer carne. Dice, cosas que Dios creó para que con acción de gracias participen ellos, los que han conocido la verdad. Entonces, la religión cristiana católica en el siglo IV se apartó de la verdad con Constantino, y a partir de ahí fue creando bastantes dogmas y enseñanzas, destruyendo la fe de los creyentes que seguían a ellos. Y ahora nada más siguen dogmas de fe, sacramentos y cosas que no les ayuda a vivir en santidad, ni a conocer la gloria de Dios aquí abajo, en sus vidas ni en sus familias, lamentablemente. Y entonces encontramos que en 1 Timoteo 3:9 dice Pablo, diles Timoteo que todos guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Si alguien no tiene la conciencia limpia, alimentada por la verdad espiritual que el Espíritu Santo coloque en su mente, no que un sacerdote o una enseñanza de Biblia, no. Él mismo tiene que aprender la verdad en el Espíritu Santo, Dios mismo nos la enseña, Él mismo nos la enseña. Entonces tenemos que guardar la fe con limpia conciencia. Pero si mi conciencia está contaminada con todos esos dogmas de mentira, pues no puedo guardar la fe. Voy a decir que yo tengo fe en las apariciones, pero mi vida está llena de maledicencia, de pecado, de lujuria, de lascivia, de mentiras, de engaño, de pleitos, de contiendas, de avaricia, de envidia. Y voy a creer que eso es normal, porque todos están así en mi religión. Y no es normal. Y 1 Timoteo capítulo 1, verso 19 dice Pablo, que todos mantengan la fe y la buena conciencia, porque muchos desecharon la fe y naufragaron de su salvación. Tenemos que mantener la fe y la limpia conciencia si queremos permanecer firmes en Cristo. 2 Corintios 4:2. Antes bien, dice Pablo, nosotros ya renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, y no andamos por ahí con astucia, ni andamos adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, es como nosotros nos recomendamos a las conciencias humanas delante de Dios. ¿Cómo tú puedes saber que alguien es ministro de Dios o no? Conociendo la verdad. Pero si tu conciencia no conoce la verdad, cuando te topes a un Pablo, a un Pedro predicándote la verdad espiritual, porque ellos ya están en la verdad, tú vas a decir como fariseo religioso, son herejes, están hablando mal de mi Virgen, están hablando mal de mis ídolos, Jesús de la Misericordia y Jesús del Sagrado Corazón. Esas estatuas son respaldadas por los demonios. Entonces, como decimos eso, dicen que hereje, se va a ir al infierno. Mira lo que está hablando. Porque no conocen la verdad y piensan que nosotros los estamos atacando cuando les estamos hablando la verdad. Y por eso dice Pablo aquí, yo no adultero la palabra de Dios, sí, porque el que les va a convencer es Dios, no yo, pero yo voy a hablar lo que tengo que hablar, como está escrito, con amor, con paciencia, con misericordia, con gracia, con sabiduría de Dios, para que Dios obre en ellos, en el tiempo de Dios con ellos, y que ellos escapen del error doctrinal, escapen del error de religiones, para que, entonces dice, con la verdad. ¿Y cómo es que la verdad de Pablo se manifestaba a los demás y se recomendaba a las conciencias humanas? Por un lado, iban a pensar que son herejes, pero por otro lado iban a ver que son gente piadosa, que es una persona buena, que es una persona que cambió sus hábitos malos, es una persona que ya no habla mal, que ya no hace cosas malas. Entonces la conciencia de aquellos dicen, pues la verdad es que sí es otro, la verdad es que sí ya no fuma, ya no toma, la verdad es que ya no habla mal, la verdad que es una bendición, siempre nos está ayudando y orando por nosotros, la verdad que este vecino es excelente, es otro. Pero cuando habla de mi Virgen, no me dan ganas de estrangularlo. Eso quiere decir que sigue siendo la verdad, aunque ellos no lo entiendan ahora. Pero la conciencia de esos hombres dan testimonio de que es una persona correcta, una persona recta, una persona justa, una persona de verdad lo que predica vive, que aunque no quieran aceptar la parte donde creen que se están metiendo con su religión, pero tenemos que hacerlo porque tenemos que hablarlo para que así Dios actúe en el corazón de los que va a actuar, que le permitan
para escapar de los errores. Porque hablando la verdad es como Dios salva, hablando mentiras o maquillándola, Dios no salva, sí. Dios salva que la gente se exponga a su verdad para que escapen del error con la ayuda del Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 11, dice Pablo, conociendo pues el temor del Señor ya estando en Cristo, por eso persuadimos a todos los hombres, pero a Dios, porque a Dios les es manifiesto lo que nosotros somos, y espero que también les sea a vuestras conciencias manifiesto esto. Dice Pablo, aunque ahorita tú tengas reservas en cuanto a que si lo que te estoy predicando es verdad o no, porque todavía no conoce tu conciencia la verdad, bueno, yo sé que delante de Dios, con temor y con temblor y con amor a Él y por amor a ti hacemos estas predicaciones. Entonces Dios sí sabe quiénes somos y nosotros sí sabemos quién es Dios y por eso no callamos, vamos, no predicamos para atacar a los cristianos. De hecho yo les digo, el 99% de mi familia es católica. Yo estaría atacando a mi propia familia, a algunas hijas, a mis hijas, a mis nietos, a mis yernos, todavía son católicos, pero muy pronto les voy a ustedes testificar cuando ya sean evangélicos llenos de la gloria de Dios, muy pronto será. Y estoy esperando esa gloria que llegará pronto. Ya mis padres se convirtieron a Cristo hace 2 años para acá, ya están en la gloria desde aquí. Y entonces se los comparto nada más así como testimonio rápido, pero aquí dice Pablo, y espero que también a ustedes en nuestras conciencias sea claro. Claro, como le está hablando a la iglesia de Cristo, pues los cristianos que sí tienen al Espíritu sabían que lo que Pablo hablaba era verdad y sabían que Pablo era un verdadero siervo de Dios. Los que no, piensan que los atacan, que somos herejes y que somos no sé qué más. Lo cual es normal que ellos piensen así, porque el Espíritu Santo no les puede mostrar la verdad en el espíritu de ellos, porque no lo tienen, porque tienen falsos sacramentos, creen que con un pedazo de pan se comen a Cristo, es mentira, y lo que es más abominable, y dice el capítulo 17 de Apocalipsis, que es una abominación pensar que la sangre de Cristo está en ese cáliz, se convierte, hay un cambio de sustancia, y que el pan cambia la sustancia y deja de ser trigo para convertirse en carne, en proteínas. Es una abominación, aberración teológica, que Dios va a demandar y sigue demandando esto de esta iglesia, pero no quieren escuchar, ¿verdad? Porque ellos literalmente leen Juan 16, literalmente creen que sí se tienen que comer a mordidas a Cristo. Claro que no. Eso es una aberración teológica. Es monstruoso eso, es una abominación terrible creer ese dogma de fe. Y ya por último, en el último verso que vamos a colocar es en 1 Corintios 4:4, dice Pablo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso ya soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Dice Pablo, aunque yo tengo la verdad, porque Dios me la regaló y permanezco en ella, y a ustedes les da su conciencia la verdad, la claridad de que sí soy ministro de la verdad, le decía Pablo a la iglesia que conoce la verdad. Dice, pero aún y así no me voy a jactar, me voy a cuidar más, dice Pablo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, quiere decir que todo lo estoy haciendo conforme la conciencia alimentada por la palabra de Dios, y conforme esa palabra yo obedezco, dice Pablo, y todas las cosas que decido y hago en esta vida las hago conforme a Dios le agradan. Aún y así, yo no digo que por eso soy justo y voy al cielo. Así, yo espero que me juzgue el Señor, porque Él es el que va a decidir si lo que yo creo es verdad o no. Por eso Él se exponía a Cristo todos los días en oración, para que Dios le revelara en su corazón si lo que Él creía era verdad, si lo que Él vivía era verdad, aunque Él sabía que sí por la palabra, pero quería que el Espíritu le confirmara en oración, que el Señor le mostrara en oración, si permanecía firme en Cristo, lo cual es un compromiso de todo creyente en todo tiempo. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar y terminamos ya la serie de la conciencia tan importante en el ser humano que Dios nos regala y que debe ser nutrida por la palabra de Dios. Espero que entiendas que no es atacarte ni ofenderte por tus religiones y tus creencias. Yo vengo de ahí, estuve ahí 41 años y toda mi familia aún está ahí, la mayoría, pero uno a uno los voy a ir viendo que se conviertan a la verdad y que dejen de usar malas palabras y que dejen de pensar mal de los demás y que dejen de pelear y que dejen de sufrir todo lo que yo sufrí estando ahí. Y cuando vea eso yo te iré testificando de la conversión que Dios hará con cada uno de ellos y de ellas. Pero tú estás a tiempo para que busques a Dios y le preguntes a Él si tu conciencia está llena de la verdad y si tu conciencia la que tú tienes de la verdad es correcta o no. Para que si no lo es, te entregues a Él y Él te muestre su gloria y puedas ya vivir conforme a la verdad y no conforme a la religión católica. Dios te bendiga.
Hasta la próxima.